retomaremos lo que nuestro es, en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. El Departamento de Obreros de Ministerios Llamada Final Central presenta su programa Tocad Trompeta en Sión. A continuación. Para la batalla estamos, con la victoria en nuestro lado, listos para pelear. Bendiciones, mis amados hermanos. Somos Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final, Bakersfield, en California. Nuestro programa es Tocad Trompeta en Sión. Si usted gusta llamarnos, tenemos los dos teléfonos a los cuales usted se puede llamar, ¿verdad? Si necesita ayuda, si necesita oración, si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, nos puede llamar a estos dos números. Sería el 661-866-3979 y el 562-401-4030. Nuestro lugar de reuniones son los días sábados de 4 a 6 de la tarde y nos estamos congregando en el 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield. Lo repito una vez más por si usted lo quiere anotar ahí y algún día nos quiere visitar, ¿verdad? Con gusto los vamos a recibir ahí en el 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield. Ahí está Iglesia Llamada Final, Ministerios Llamada Bakersfield. Pues bien, es un honor y queremos darle las gracias a todos los oyentes a través de la radio La Redención 103.3 FM que nos están escuchando en la ciudad de Bakersfield, pero también les damos las gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas como el Facebook, el YouTube, ¿verdad? Es un gusto que ustedes nos puedan sintonizar. Y esperemos ser de bendición en estos minutos con la palabra que traemos, ¿verdad? A través de mi hermano que hoy me acompaña. Gloria a Dios. Sean bendecidos todos ustedes, hermanos, que en este momento se dan cita. Mi nombre es Enrique Ramírez. Soy un colaborador acá con mi hermana Marisol y es una bendición el estar una vez más con ustedes compartiendo acerca de el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo un tema, un pasaje de la Escritura, Juan 3:14, donde el Señor Jesucristo tomó estas palabras en sus labios y dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, el Señor Jesucristo vio una necesidad y Él tomó estas palabras y Él las mencionó y las clarificó y el pueblo presente escuchó. Voy a tomar una historia en Números 21:4 al 9. Solamente voy a relatar por causa de lo que vamos a compartir. Dice que el pueblo de Israel caminó por el desierto, anduvieron ahí camino del desierto de Or, y anduvieron pues por días, de manera que el pueblo comenzó a murmurar una vez más delante de Dios y delante de Moisés, y el pueblo de tal manera murmuró que el Señor Dios, Jehová Dios de los cielos, les envió serpientes abrasadoras y les dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta. Entonces, ahí dice el relato, la historia, que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. La serpiente en la Escritura o en la Biblia se usan diferentes figuras para distintas realidades. Voy a mencionar algo. La palabra le llama a las naciones, le llama serpiente, a la gente les llama serpientes, a pueblos les llama serpientes. El Señor Jesucristo, que refiriéndose a las gentes, les dijo, generación de víboras sois ustedes, ¿verdad? Entonces, en la Biblia hay diferentes aplicaciones para lo que es esta figura, en una diferente realidad de lo que el Señor quiere decir y quiere hablar. En este relato de Números 21, dice que la Escritura que Jehová envió serpientes ardientes
que mordieron al pueblo, que picaron al pueblo y entonces mucho pueblo murió. Y dice la escritura que el pueblo vino a Moisés y le dijo, ora para que Jehová quite de nosotros esto que hemos dicho o hecho y quite de nosotros esto que está pasando entre nosotros. Y Moisés oró y Jehová le dijo, hazte una serpiente ardiente y entonces la vas a poner sobre una asta. E hizo Moisés una serpiente de bronce. Aquí la serpiente se usa como... Aquí la mordedura de la serpiente se representa como un elemento de un juicio divino que fue enviado por Dios, ¿verdad? Entonces ya he mencionado que en la Biblia la palabra serpiente se usa para diferentes figuras y diferentes realidades. Pero la más grande o la mayor, voy a decirlo de esta manera, es la identificación de la serpiente antigua como Satanás. Apocalipsis 12:9 dice, así que aquel enorme dragón, es decir, la serpiente antigua, que tiene por nombre Diablo y Satanás, la que continuamente está seduciendo al pueblo, al mundo entero, fue precipitada a tierra junto con sus ángeles. Esta serpiente antigua, o esta serpiente mayor, permítame llamarle así, era una de las más astutas de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y entonces vemos en Génesis 3, del 1 al 4, hay una historia donde tiene un diálogo con Eva. No sé por qué Eva no se asustó, pero ella dialogó con ella. Tampoco sé cuántas veces platicó con ella, pero la cosa es que ella habló y ella dialogó con ella, con esta serpiente. Pero la serpiente era astuta y le dijo, con que Dios ha dicho que comas de todo, que no comieses de todo el huerto, de todo árbol del huerto, del fruto del huerto que está en medio del árbol del jardín, para que no moramos. Y la serpiente dijo, no moriréis, dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, la situación es que en este tiempo y en ese tiempo la serpiente doblegó, venció, engañó a esta mujer y por consecuente a Adán también los engañó. Y en el mundo presente, en este tiempo presente, vemos un mundo emproblemado, porque allí en esa situación, en esa historia, en esas cosas que la mujer dialogó con la serpiente, ahí la serpiente pudo inyectar su veneno, pudo implantar su naturaleza de muerte en esta mujer, en Eva y en Adán. Entonces, la cosa es que él inyectó, ministró, puso su germen, su veneno, su virus, su naturaleza de muerte, y esta naturaleza obviamente es la naturaleza caída de Satanás. Y ellos no murieron físicamente, pero sí murieron en una realidad, en cuanto a Dios, una realidad espiritual. Amén. Mire, fíjese que ahí en Números 14:2 dice, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Y en Números 11:1, fíjese que el pueblo se empieza a quejar y dice, la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió. Estamos hablando de esa serpiente, ¿verdad? Y como decía usted, hermano, esa serpiente empezó a morder a los habitantes de Israel. Pero yo veía al principio del pasaje, hermano, ¿por qué los empezó a morder? ¿Por qué se empezaron a enfermar, a inyectar ese veneno? Porque ellos perdieron la paciencia. Amén. Ellos estaban acostumbrados tal vez a estar en Egipto, donde les daban, ya eran esclavos, pero se acostumbraron a ser esclavos. El Señor los manda a libertad, pero los empieza a trabajar. Y cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el Señor va a empezar a trabajarnos, ¿verdad? Pero a veces decimos, estaba mejor en el mundo, ¿verdad? Y empezamos a murmurar, a quejarnos, a desear, como decían, los ajos y las cebollas. Amén. Y viene la picadura de la serpiente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos despreciamos el alimento del Señor. Porque mire, en el 21:5 dice,
pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Mire cómo el pueblo empezaba a despreciar lo que el Señor les estaba dando y fueron mordidos por esa serpiente. Entonces, el enemigo es experto, ¿verdad? El enemigo es experto para venir y dar una mordida y empezar a inyectar al corazón queja, murmuración. ¿Y qué dice la murmuración? Enferma, hermano. Amén. Cuando un pueblo empieza a murmurar, es enfermo, ¿verdad? Bueno, amén. Entonces vemos que es la naturaleza de Satanás, ¿verdad? Así es. No es la de Dios, no es la Así de es. Dios. Pero sí, Satanás inyectó ahí su germen, su veneno, su virus, y entonces trasladó a la humanidad a su naturaleza pecaminosa, donde suscita todo este tipo de cosas Sí. que usted dijo, y es una naturaleza de muerte. Y la Escritura dice que en Adán todos murieron. Y es una naturaleza que la Escritura dice en Romanos, por cuanto todos pecaron en Adán. No alcanza la gente, el que está sin Cristo, la gloria de Dios. Todos están No alcanza. Estaban destituidos, están destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. Pero hay una cita en Efesios 2, capítulo 2, del 2 al 6, donde habla y dice que en otro tiempo anduvisteis conforme a los deseos de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en todos esos hijos de desobediencia que tienen aún todavía en ellos la naturaleza caída de Satanás. Ese germen, ese virus, como aquellas serpientes ardientes que mordieron al pueblo, que eran serpientes obviamente venenosas porque mucho pueblo murió, ¿verdad? Y eran ardientes, quiere decir que cuando ellas mordían causaba tal daño, y donde la serpiente mordía había un ardor, un dolor, un ardor, que obviamente como eran venenosas los conducía a la muerte. Entonces, dice la Escritura aquí que este espíritu aún obra o vive, opera en los hijos del maligno, en los hijos desobedientes de él, ¿verdad? Así es. Entonces, Primera de Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el poder, bajo el dominio de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí en Adán y ahí en Eva, cuando él los venció, cuando él los derrotó, él injertó eso. Él puso ese veneno que los mató espiritualmente. Ellos ya sabían, aunque Eva no lo había experimentado, porque ella mencionó y dijo, de cierto, no podemos comer de ese árbol porque vamos a morir. Quizás lo sabía de teoría porque Jehová se lo había dicho o Adán le había ministrado, pero no habían experimentado una muerte como la que después que desobedecieron, experimentaron cuando Satanás los venció. Se vieron desnudos, desprotegidos y estaban con temor aparentemente les daba miedo la voz de Dios. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Pero aún dice la Escritura que el mundo está bajo el poder del diablo. Este es Juan 5:19, primera de Juan 5:19. El versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ha iluminado nuestras mentes para que conozcamos al que es verdadero. Amén. ¿Quién es el verdadero? Bueno, el verdadero es Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Deshacer es desarmar, desmontar y destruir, ¿verdad? Así como en Adán todos pecaron y por un hombre entró la muerte, así por un hombre que es Cristo Jesús viene la vida. Amén. Amén, amén. Ahora el Señor Jesús trae el antídoto, trae la cura para ese veneno mortal de esa serpiente, como lo mencioné, astuta o mayor de todas las serpientes, que dice que era la más astuta de todas las serpientes o de todos los animales que Jehová había creado. Entonces el texto en Juan, el texto base que estábamos viendo en Juan 3:14, dice la Escritura y en boca del Señor Jesús,
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. El Señor Jesús miró en ese momento actual, cuando Él estuvo dialogando con las gentes, Él notó, Él la percibió en su espíritu, y Él expresó estas palabras, que era el momento que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Necesario era que el Hijo del Hombre fuese levantado. Necesario es algo que debe ocurrir, algo que tenía que pasar, era algo que no se podía evitar y era algo preciso que tenía que ocurrir en ese tiempo. Amén. Del Señor Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Amén. Fíjese que estaba viendo cuando Moisés fue ante Dios, ¿verdad? Y le dijo, oye, Señor, mira, mi pueblo se está enfermando, está siendo mordido por serpientes, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Ve y haz una asta y envuelve en forma de serpiente. Y que dice que el pueblo, todo el pueblo que llegaba y se presentaba ante esa asta, era sanado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros permitimos que Satanás, como usted decía, dejamos que nos llene de esa murmuración, dejamos que nos muerda el talón, dejamos que nos hiera, porque como decía usted, es un veneno que hiere y arde. Entonces, cuando Satanás nos muerde, nos permitimos que nosotros nos llenemos de murmuración, porque él era un pueblo murmurador y por eso le llegó esto, ¿verdad? El Señor, le dice Dios, haz un asta, y todo aquel que llegara y se humillara era sano. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir, ser crucificado, y ahora nosotros tenemos esa hermoso, ¿verdad? Que podemos venir ante Dios, humillarnos ante Él y decirle, Señor, perdóname porque estoy murmurando, perdóname mis pecados. Mire, y ese pueblo, así como antes fue sanado, hoy nosotros tenemos esa oportunidad de llegar ante nuestro Señor Jesucristo y humillarnos, ya no ante una estatua de una serpiente, ya no. Hoy ya no es esa serpiente, hoy es nuestro Señor Jesucristo, como usted decía. Y usted que nos está viendo, si a lo mejor dentro de su corazón Amén. Guarda habla de alguien o dice murmura y no puedo dejarla, porque a veces uno habla y cuando ya está nuestro sentido dice, ay, ya hablé mal de alguien. Entonces, y no podemos, porque a veces nos cuesta, llegamos con el Señor y el Señor, ayúdame, no puedo dejar esto, no puedo dejar de hablar, no puedo dejar de quejarme. Tenemos que llegar a la humillación ante nuestro Señor Jesucristo y Él es fiel, dice, acerquémonos pues, dice, ante su trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Amén. Ahí está nuestra salvación, ¿verdad? Ahí está nuestro socorro, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Hoy tenemos a ese gran poderoso que podemos llegar y decir, Señor, sáname de esta herida. Quítame este ardor de esta serpiente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquellos que nos están escuchando, tal vez tengan una enfermedad, hermano, no sabemos. Tal vez les duela algo y fueron mordidos por Satanás, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, acerquémonos ante el trono de la gracia, hermano. Amén, amén. Quisiera relatar un poquitito acerca de aquel acontecimiento cuando el pueblo murmuró y las serpientes les fueron enviadas por uh-huh. causa de lo que ellos hicieron. Y vino a ellos como un juicio divino de parte del Señor. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahí en figura? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Y es que el Señor Dios Todopoderoso en eso que ocurrió ahí, estaba diciendo un día, en un futuro, mi hijo, mi glorioso hijo, mi único hijo, el hijo de mi amor, al que yo amo, un día va a ser o va a estar como esta serpiente. Pasó el tiempo, años, no sé cuántos años, pero pasaron muchos años, siglos. Y un día estas palabras el Señor Jesucristo las tomó y dijo, es necesario que así como fue levantada aquella serpiente, el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Amén. Para que, dice la Escritura ahí, como lo que usted mencionaba, de manera que el pueblo, cuando Moisés intercedió por el pueblo, de manera que los que fueron mordidos ya no morían. Todos aquellos que veían el asta o veían la serpiente que estaba sobre aquella asta, vivían, ¿verdad?
Y para esto fue el Hijo de Dios que fue necesario ser levantado. Dice la Escritura ahí en Juan 3, 14, 15, lo voy a mencionar así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree Así es. no se pierda. Mas tenga vida. Y es la misma figura de aquel desierto. Ujú. Todo aquel que mirara Así es. iba a ser sano. Así es. Amén. Ahora, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, todos aquellos que le hemos abierto nuestro corazón, que en otro tiempo andábamos en los deseos de Satanás y en los deseos de este mundo, en esa vieja naturaleza de pecado y de muerte, ahora Él nos ha trasladado a un reino Amén. de luz admirable. Amén. Y ha puesto en nosotros una vida gloriosa. Ha puesto en nosotros algo precioso, algo valioso. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue? Dice que la serpiente fue puesta arriba y no en la tierra, sino fue levantada. Y era porque con eso Él iba a vencer al príncipe que se mueve en los aires, que es Satanás. Él iba a vencer y el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de salvación para todo aquel que cree. Amén. Amén. Entonces el Señor Jesucristo fue levantado y por medio de la muerte Él venció. Amén. Y Él cargó, dice la Escritura en Isaías 53, que el castigo de nuestra paz. Aquella era una serpiente ardiente, una serpiente de bronce. El bronce en la Biblia es un símbolo de juicio. Y eso quería decir que el metal había pasado por el horno de fuego. Jesucristo cargó con nuestros pecados. El castigo que nos tocaba a nosotros, Él lo llevó. Él lo llevó en esa cruz, en ese madero, pero Él fue puesto entre el cielo y la tierra para vencer a aquel que tenía el poder de la muerte. Esto era el diablo, y librar. Dice la Escritura, allí en Pedro, que Cristo murió por los pecados. El justo murió por los injustos. La Escritura menciona que el Señor Jesucristo, aunque caminó, nació y vivió como hombre, Él no cometió pecado. Pero más sin en cambio, Él fue colgado como aquella serpiente en aquel desierto, y murió, resucitó, y cuando Él resucitó, su vida justa ha sido puesta en usted, ha sido puesta en mí, amén. y en todos aquellos que hemos recibido este glorioso evangelio. Amén. El justo por los injustos. Por Él es el antídoto. La vida de Cristo es el antídoto en contra de ese pecado, de ese veneno mortal, de esa naturaleza injusta. Amigo que nos escuchas, abre tu corazón. El Señor está aquí, Él toca tu puerta. Amén, y Dios quiera que esta palabra toque tu corazón. Amén. Y Él pueda dar a tu vida, pueda conceder arrepentimiento, y tú lo puedas mirar a Él como esa serpiente que fue colgada, pero que Él dijo que era necesario para que a través de ese sacrificio en su muerte y en su resurrección Él nos otorgara vida eterna, una vida justa, amén, una vida que sí le agrada a Dios. Amén. Ahora vivimos porque Él vive. Amén. Amén. Dice: el justo por la fe vivirá. Amén. Creamos por fe. Esto es por fe, ¿verdad? Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor bendiga a todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook y a través de Radio La Redención 103.fm. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por estos momentos. Padre, te damos gracias, Padre, por todo aquel, Señor, que nos está sintonizando, que nos está viendo, Señor. Te pedimos perdón primeramente, Señor, si hemos faltado, si hemos fallado, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tenemos que perdonar, Padre, para que nosotros seamos perdonados también, Señor. Hoy nos acercamos a ese trono de la gracia, Señor. Hoy nos acercamos no a una
basta, Señor, no a una serpiente, sino nos acercamos ante tu trono, Señor, ante ese altar que tuvo que ser necesario, Señor, que tu Hijo Jesucristo fuera levantado, Padre, para que nosotros recibiéramos ese perdón, esa salvación, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy ruego, Señor, por todos aquellos, Padre, que aún no han sido salvos, que no se han acercado, Señor, ante tu presencia, Señor, ante aquel, Señor, hombre que fue levantado, Señor. Hoy aquel, si nos está oyendo y no conoce de nuestro Señor Jesucristo, es el momento que te acerques, Padre. Es el momento que te acerques ante nuestro Señor Jesucristo y alcances ese oportuno socorro y alcances esa salvación. Hoy oramos por todos aquellos, Señor, que no te conocen, Padre, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y los alcances, Padre, que ellos puedan venir y refugiarse, Señor amado, y que tú los puedas cubrir con tu amor, Señor, con tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que nos libres de las mordeduras de esa serpiente, Señor, que nos libres de ese veneno, Señor amado, que seas tú guardándonos a cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están oyendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues bien, este fue su programa, Toca Trompeta en Sion. Recuerde que estamos los miércoles y viernes de 9:30 a 10 de la mañana. Los teléfonos es 661-866-3979 y los esperamos en Bakersfield, porque ahí estamos ubicados en el 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield. Somos Ministerios Llamada Final Bakersfield. Ya estamos ahí. Será un gusto de que usted nos pueda acompañar todos los días sábados de 4 a 6 de la tarde. Ahí nos vemos. Bendiciones, mis amados. Conquistaremos las naciones. Gracias por sintonizar el programa Tocad Trompeta en Sion por el Departamento de Obreros de Ministerios Llamada Final Central. Escúchanos todos los días, miércoles y viernes a las 9:30 a.m. Para oración o más información, llámenos al 424-223-7350. 424-223-7350.